Para que pudiera ser desmantelada la narcoempresa de la que te voy a platicar, se requirió de la coordinación del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Comisión Nacional Antihomicidios, la Comisión Nacional Antisecuestros, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México. Algunos expertos sugieren que para combatir la delincuencia organizada no basta con detener a los grandes capos, sino que también se debe de seguir la ruta del dinero y pegarle en los bolsillos. En el Estado de México ha ocurrido un aseguramiento con dimensiones poco vistas en el país. Derivado de la denuncia de un secuestro, las autoridades descubrieron la existencia de una estructura delictiva ligada a la familia michoacana que extorsionaba a los constructores para cobrarles cuota por cada trabajador, les vendía el material de construcción, les rentaba la maquinaria y encima les cobraba un porcentaje de la obra. Se trataba de una extorsión por todos lados posibles al sector de la construcción. En este video te platicaré del desmantelamiento de esta estructura y del cómo funcionaba, según informaron las autoridades. Bienvenidos a un video más del Caporal, comenzamos. En el Estado de México fue desmantelada una estructura operativa y financiera de la familia michoacana. Este nombre es tan complejo porque era una especie de empresa, sindicato, constructora, proveedora, creada para extorsionar a gran escala. Ayer la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer este comunicado, te muestro la primera página, en donde ha hablado de un operativo con resultados que no suelen ser comunes. Aquí no hubo un enfrentamiento, varios detenidos, sustancias prohibidas y arsenales, nada más. Aquí hubo toda una estructura dedicada a la extorsión a grandes empresas y a las autoridades municipales. La historia que las autoridades han contado es esta. En mayo de este 2023, un empresario dedicado a la construcción fue secuestrado en un lugar no revelado por las autoridades, pero dentro del Estado de México. Las primeras investigaciones le permitieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México elaborar la hipótesis de la existencia de un grupo delictivo, apoyado de un sindicato relacionado con actividades de la industria de la construcción y el transporte, que extorsionó al empresario, a quien finalmente terminaron por secuestrarlo. La denuncia del secuestro fue la que movilizó a las autoridades a seguir el hilo y a llegar todavía mucho más allá. Para eso, según la Fiscalía Mexiquense, fueron necesarios 2 meses de investigación y la colaboración de varias autoridades para descubrir que estaban ante una organización criminal dedicada a extorsionar a empresarios, a extorsionar a gran escala. Resulta, según dieron a conocer, que la familia michoacana se adueñó de un sector de la construcción y comenzó a operar bajo el nombre Sindicato Bicentenario, con el cual se acercaban a las empresas dedicadas a la construcción asentadas en el Estado de México para extorsionarlas y obligarlas a que les compren los materiales al mismo grupo delictivo. Un mes después del secuestro, el 21 de junio, luego de que las autoridades consiguieron del juez una orden de aprehensión, hicieron un operativo para capturar a quien te muestro en pantalla. Él es Joel Ángel N., alias Skippy o Muletas. Según las autoridades mexiquenses, él es uno de los líderes del grupo delictivo en la región, encargado de visitar las obras personalmente para concretar la extorsión y para hacer los cobros. El operativo desató un enfrentamiento en la carretera libre Toluca-Tlacomulco, pero según detalló la Fiscalía Estatal, todo terminó en la captura de Skippy, quien fue presentado ante la autoridad judicial en Almoloya de Juárez, y allí un juez lo vinculó a proceso por homicidio calificado en grado de tentativa y contra la salud. Además de que fue puesto a disposición de un juez de control en el Distrito Judicial de Lerma, acusado de extorsión agravada, delito que presumiblemente cometió en mayo de este año contra quienes construían una nave industrial en el municipio de Ocoyoacán, también en el Estado de México. Esta detención llevó a las autoridades a descubrir más cosas todavía, a descubrir todo esto. La detención de este presunto cabecilla de la familia michoacana permitió a las autoridades tener todavía más información
que derivó en el cateo y el aseguramiento de 3 inmuebles, 2 de ellos en Toluca, capital del Estado de México, y el otro en Metepec, pueblo mágico conurbado a Toluca, que de hecho el de Metepec era la base del sindicato bicentenario. También les quitaron vehículos, maquinaria y más cosas de las que te platicaré todavía más adelante. Pero resulta que adentro de estos inmuebles las autoridades encontraron envoltorios con mota, documentos parecidos a facturas, notas y carpetas del sindicato bicentenario. Encontraron un arma de fuego con cargador y cartuchos útiles, 4 vehículos de lujo, una cantidad no especificada de dinero de divisa extranjera, tampoco especifican de qué país, y 3.9 millones de pesos mexicanos en efectivo. Pero todavía hay más. Durante esos cateos también fueron rescatadas 2 víctimas de secuestro, una mujer y el empresario que dio origen a toda esta investigación, que fue secuestrado en mayo de este año. Los 2 fueron liberados y reportados como sanos y salvos, pero eso sí, los delincuentes que tenían a estas 2 personas privadas de la libertad se dieron a la fuga. Según el diario El Universal, esta estructura operativa y financiera de la familia michoacana no solamente extorsionaba a los empresarios, sino que también lo hacía a los presidentes municipales, a quienes presumiblemente obligaba a 2 cosas. 1, a que el ayuntamiento compre los materiales al sindicato bicentenario, y 2, a que el ayuntamiento le pague al sindicato mismo un porcentaje por obra pública que construya. Según el mismo diario, lo que tenían que pagar de extorsión era entre el 15 y el 20% del precio total de la obra, y en algunos casos cobraban cuota por cada trabajador que había en la obra. Y además, los materiales de construcción que les daba el sindicato bicentenario estaban por arriba del precio del mercado. La manera de cómo extorsionaba la empresa, según la Fiscalía Estatal, era que primero los miembros del grupo delictivo buscaban obras en construcción, después visitaban mediante el sindicato bicentenario estas obras para obtener información básica, como los datos del empresario constructor, su número telefónico. Posteriormente, contactaban al empresario constructor para amenazarlo, para decirle que eran de la familia michoacana y extorsionarlo. Pero te voy a mostrar más. Al grupo delictivo también le encontraron que tiene una mina de grava y arena, con razón social 3 estrellas, ubicado en el municipio de San Felipe del Progreso, también del Estado de México. De tal forma que los delincuentes no solamente obligaban a los empresarios a que les compren los materiales, sino que también el grupo delictivo extraía la grava y la arena y obligaba a sus víctimas a que le contraten el servicio de transporte de materiales y a que le renten la maquinaria de la obra. Es decir, el grupo delictivo cobraba a las empresas constructoras un porcentaje del costo total de la obra de entre el 10 y el 20%, una cuota por cada trabajador en la obra, la renta de la maquinaria, le vendía los materiales, incluidas grava y arena, extraía esa grava y arena que les vendía y obligaba a las empresas a que le renten el transporte para llevar esa grava y arena a las zonas en obras. Un negocio redondo en el ámbito delictivo, operando allá afuera, en la calle, a la vista de todos, y hasta hace un par de meses ante el desconocimiento aparente de las autoridades. Te muestro imágenes de las minas de donde extraían la grava y la arena, y dime qué opinas de todo esto, no solamente del operativo, sino del hasta dónde han llegado los grupos delictivos en nuestro país con este tipo pues de sistemas de extorsión. Te muestro el video, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos más tarde con más información. Gracias.